Compañías transnacionales. Para empezar, debemos definir lo que es una compañía transnacional, y para ello retomaremos la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por sus siglas en inglés, la cual nos menciona que las compañías transnacionales son empresas incorporadas o no incorporadas que comprenden la empresa matriz y sus filiales extranjeras. Una empresa matriz es una empresa que controla los activos de otras entidades en países fuera de su país de origen, generalmente por poseer una cierta participación accionaria de capital. Una filial extranjera es una empresa incorporada o no incorporada, en la cual un inversionista, quien es residente en otra economía, posee una participación, lo que le permite tener un interés duradero en la gerencia de la empresa. En cuestión a las características que debe tener una compañía transnacional, destacan 4. Su creación. Esta es una decisión del interior de la compañía, ya sea porque quiere incrementar su eficacia, economizar los gastos operacionales o bien debido a que quieren cambiar la estrategia de crecimiento. Esta es una decisión de quienes dirigen la compañía y no del país o del estado de origen de la misma. Estrategias de largo plazo. Invertir en uno o varios países extranjeros se hace con el fin de generar expectativas y ganancias a un largo plazo. Los compromisos con bienes y las personas. Establecer contratos que demarcan el control de los bienes y empleados en la distancia. El mantenimiento y control de la gerencia a distancia. Generan una infraestructura en los sistemas de comunicación y organización del negocio que le permite planear, organizar, coordinar y controlar la producción en muchos países desde un centro y sobre objetivos y estrategias comunes. Esto requiere la habilidad de monitorear el rendimiento de las diversas unidades de negocios, sin importar dónde esté su locación. Por lo tanto, los avances en la tecnología de comunicación juegan un papel fundamental en el desarrollo de las compañías transnacionales. Las compañías transnacionales. Las compañías transnacionales contaron con compañías precursoras que cambiaron el paradigma geográfico de hacer negocios. Ejemplos de ellos fueron las compañías de la época colonial como la East India Company, Royal African Company y Houston Bay Company, constituidas por los gobiernos que hacían operaciones de comercio con sus colonias, y las sociedades anónimas creadas por la emergente clase capitalista a mediados del siglo XIX, que cambiaron el modelo tradicional de producción y ganancia. Pero no fue sino hasta el siglo XX, en el que se significó la diversificación de estrategias de las grandes corporaciones. El desarrollo de las compañías transnacionales está directamente relacionado con los cambios internacionales en la producción a nivel mundial, diversificación de nuevos productos y hacia nuevos países. Las corporaciones necesitaban una organización nueva que fuera más flexible y que pudiera hacerle frente a la nueva realidad internacional. Así, surgió una nueva estructura organizacional que cambiaría el esquema centralizado a uno descentralizado. La estructura descentralizada a su vez creó una nueva visión internacional del negocio. La internacionalización podía hacerse creando una nueva división de acuerdo al país o bien rociando las operaciones actuales a los nuevos países, creando así una división estructural con una oficina central y 2 o más divisiones. La oficina central o empresa matriz recibiría todas las ganancias, mediría el desempeño y decidiría el destino de los recursos de todas las divisiones, ejerciendo así un rol estratégico. Paralelo a esta, existirían las divisiones, que reportarían a la oficina central. Estas se dividirían en empresas incorporadas, que se dividirían en asociados y subsidiados, siendo los asociados afiliados con participación capital entre 10 y 50%, y los subsidiados afiliados cuya participación capital excedería el 50%, y empresas no incorporadas, que podrían pertenecer totalmente o parcialmente a la empresa matriz. Aunado a esto, el nuevo orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial auspició el crecimiento de las compañías transnacionales, el desarrollo de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio hicieron que los gobiernos de los países occidentales se volvieran cada vez menos proteccionistas y menos hostiles al comercio internacional, así como las actividades de producción internacional directa de las compañías. Todo esto dio como resultado la creación de las compañías transnacionales. Las principales compañías transnacionales que se encuentran en nuestro país ofrecen una amplia variedad de prestaciones y servicios que explicaremos a continuación. Grupo Bimbo es una compañía enfocada en el sector agroalimentario
y actualmente se le considera como la más grande y más importante panificadora del planeta. América Móvil tiene como campo de acción el sector de las telecomunicaciones. A ella pertenecen grandes subdivisiones de la propia marca como lo son Telcel, Infinitum y Claro. Walmart es una compañía que principalmente se centra en la prestación y venta de productos, ya sea en tiendas de autoservicio o departamentales. Por su parte, Coca-Cola FEMSA se centra en la producción y embotellamiento de distintos tipos de alimentos. Por otro lado, tanto General Motors como Fiat Chrysler Automobiles se centran en la producción y ensamblaje de distintos tipos de vehículos. Ambas marcas cuentan con subdivisiones que agregan otras marcas diferentes a las ya recordadas. Estas principales submarcas son Chevrolet, GMC y Cadillac. Grupo Alfa es una compañía enfocada en la producción y ensamblaje de distintos tipos de piezas metálicas para distintos tipos de sectores. Ellos proveen también de estas piezas metálicas a otros sectores económicos y a otras marcas o compañías. Y para concluir, Cemex se centra principalmente en la producción tanto de materiales y equipo de construcción para edificios. El impacto de las compañías transnacionales podríamos dividirlo en 4 grandes vertientes. El primero de ellos es el aspecto sociocultural, en donde encontramos que la gran cantidad de servicios y prestaciones que ofrecen estas compañías obligan o orillan a la población a modificar su estilo de vida y con ello sus tradiciones y su cultura en general. El segundo aspecto es el económico, en donde se observa una centralización de los recursos económicos y podría decirse que en gran parte de esto se debe a que los trabajadores de estas empresas no siempre tienen las condiciones favorables para realizar sus labores y muchas veces no están bien pagados. El tercer aspecto es el del poder político, donde la clase política y empresarial realizan acuerdos que no siempre tienen como objetivo el desarrollo de las poblaciones. Y para finalizar, sin duda el aspecto más importante es el de la huella ecológica que estas empresas dejan a su paso. Esto se debe a que la mayoría o la gran parte de estas empresas requieren de grandes cantidades de recursos naturales para la generación de los servicios o prestaciones que tienen o que caracterizan a su empresa. Esto solo se puede conseguir mediante la explotación de estos recursos naturales en zonas que aún no han sido desarrolladas completamente y que tienen disponibilidad de estos recursos. El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Este es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. Así, a través de la quema de combustibles fósiles y otras emisiones de gases, los humanos están aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra. El calentamiento global ha existido siempre. Sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, este fenómeno se ha incrementado, especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como otras fuentes secundarias. El calentamiento global es un gran problema a nivel mundial, ya que no solo afecta a zonas determinadas. Las principales consecuencias son: derretimiento de los glaciares. Esto causará el aumento del nivel del mar considerablemente, provocando inundaciones y dejándonos sin la principal reserva de agua dulce del planeta. Cambio climático. Este es causado por los gases acumulados en la atmósfera que aumentan la temperatura, afectando los climas de diferentes zonas geográficas y a la flora y fauna que ahí se encuentren. Cambio en el ciclo hidrológico. Las repercusiones de este punto van desde un cambio en el pH del agua, provocando lluvia ácida, hasta huracanes y tormentas más intensas debidas al calor. Y por último, la falta de alimentos. Esto solo afectaría a los países menos desarrollados que dependen totalmente de las actividades agrícolas.
ya que el calor destruye los cultivos o hace escasez en el agua para el riego. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para seguir a este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases. La globalización y el calentamiento global. Se define como globalización el proceso de interacción e integración entre la gente, empresas y los gobiernos de diferentes naciones, en función del comercio y la intersección en el ámbito internacional de las tecnologías y la información, con una creciente comunicación e interdependencia de los distintos países del mundo, unificando mercados, sociedades y culturas. Mientras que el calentamiento global se define como el incremento continuo de la temperatura promedio global, específicamente atmosférica y marítima. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, como las emisiones del dióxido de carbono, tomándola como principal causa para el incremento del efecto invernadero. ¿Qué relación tiene el calentamiento global y la globalización? O'Brien y Lenkin establecen que la globalización y el cambio climático están estrechamente relacionados, pues el aumento global de la producción industrial ocasiona un aumento en el consumo de combustibles fósiles y a su vez un aumento de las emisiones de gases que crean el efecto invernadero, así como problemas en la generación de residuos, la destrucción de la capa de ozono y la contaminación atmosférica por compuestos tóxicos persistentes, el cambio del uso de la tierra que implica la deforestación y que conlleva a la pérdida de la biodiversidad. ¿Cuáles son los efectos de la globalización sobre el ambiente? La globalización significa una extensión del capitalismo y de las relaciones de mercado, supuestamente libre, a cada vez más lugares y cada vez más actividades humanas, combinada con fenómenos como la deslocalización productiva, es decir, el uso de componentes y procesos que se llevan a cabo en zonas geográficamente muy distantes para obtener un producto dado. La deslocalización productiva aumenta las necesidades de transporte y estimula la producción de todo tipo de mercancías, lo que en igualdad de condiciones representa un mayor uso de energía y recursos, lo que comporta un mayor deterioro medioambiental. La globalización promueve un mercado libre y un mercado libre sin ningún tipo de control, que lo único que persigue es el beneficio económico, y esto va en contra de cualquier acuerdo ambiental cuyo propósito sea la protección y conservación del medio ambiente. Las relaciones obvias entre globalización y medio ambiente influyen directamente en la degradación ambiental de dos maneras. 1. Por el debilitamiento de las normas ambientales ante la preeminencia del libre comercio, consagrada en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 2. Por la competencia internacional que el paradigma del libre comercio provoca, que hace que se sacrifiquen normas ambientales aunque no le demande la Organización Mundial del Comercio, en áreas de competitividad y para atraer a empresas multinacionales, aunque éstas provoquen fuertes impactos ambientales. Otros efectos de la globalización sobre el medio ambiente es que obliga a países más pobres a aumentar la explotación de sus recursos, como pueden ser bosques o recursos pesqueros, con el fin de satisfacer la demanda impuesta por el creciente número de consumidores o por la necesidad de generar dinero para poder pagar las deudas externas contraídas con los países ricos. Pues los países más pobres encuentran en la sobreexplotación de sus recursos una manera de poder solventar sus deudas. Los llamados países pobres son en realidad los que poseen las riquezas en cuanto a recursos, pero son las empresas de los países ricos las que los explotan y las que realmente obtienen el beneficio. Según la CONABIO, el papel de los pueblos indígenas sigue siendo la clave para la sostenibilidad en el manejo, la conservación, el aprovechamiento
y la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y los territorios comunitarios. Hoy en día, los pueblos indígenas de México enfrentan la amenaza de perder el control de sus territorios históricos a causa de la gestión indiscriminada de diversos megaproyectos de infraestructura y concesiones para la extracción masiva de recursos naturales, incluso los estratégicos para la nación a partir de las reformas legislativas impulsadas por los últimos gobiernos. El despojo de aguas, selvas, bosques, minerales, biodiversidad y recursos energéticos conlleva el saqueo de conocimientos, acervos genéticos y técnicas que son patrimonio de sus culturas tradicionales. El deterioro gradual de las sociedades indígenas se remonta al no reconocimiento de la profunda relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, sus territorios y sus recursos. En México hay 16.933.283 indígenas que representan el 15.1% de la población total. A pesar de su registro en las estadísticas disponibles, son ellos los que conforman los grupos de población con los peores índices de salud y acceso a servicios. La mitad de los niños no van a la escuela y los que sí van representan el mayor grado de deserción escolar. Poseen dificultades de acceso a la justicia por segregación lingüística. Son los que más migran en las condiciones más precarias, aunque han consolidado poderosos vínculos translocales y transnacionales que marcan las relaciones políticas y económicas con sus comunidades de origen de residencia. Su perfil epidemiológico actual denota peores condiciones tanto en enfermedades del rezago como emergentes. En cuanto a la legislación, derechos y despojos territoriales, es de saber que uno de los derechos más reclamados por pueblos y comunidades indígenas es la seguridad jurídica sobre su territorio, en términos de propiedad, manejo, conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales. A esto se suma el derecho a la propiedad intelectual en cuanto al conocimiento tradicional en estos rubros y a la protección del patrimonio colectivo. México se ha distinguido por la violación generalizada de derechos humanos y está entre los países del continente con más denuncias por acción y omisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tanto a los conflictos socioambientales y estrategias de defensa territorial, tenemos que la escasez de los recursos y los conflictos se vinculan de tres formas. 1. A través de las políticas de estados poderosos para acceder de forma pactada o coactiva a los recursos que poseen otros estados. 2. Grandes empresas y grupos no estatales que practican políticas violentas para la apropiación de recursos. 3. Las confrontaciones sociales entre estados y actores no estatales por el control de determinados recursos. Los conflictos por territorios y recursos naturales que actualmente hay en México pueden visualizarse según el tipo de actividad e impacto ecológico asociado, pues identifican graves deterioros agroecológicos debido a contaminación, sobreexplotación de mantos acuíferos, desvío de aguas a ciudades e industrias, introducción de transgénicos y erosión de suelos. Las luchas generadas por el control de los recursos energéticos constituyen otro tipo de problemas, como los asociados a proyectos termoeléctricos, presas hidroeléctricas, parques eólicos y plantas de energía nuclear que son de gran impacto, al igual que los desarrollos turísticos y otros grandes proyectos. Todos estos modos de intervención afectan la biodiversidad y los ecosistemas y en otro sentido ponen en riesgo el acceso de los pueblos a sus manantiales, panteones y lugares sagrados. Entre las estrategias defensivas se encuentra la organización colectiva que se genera a partir de diversos aprendizajes comunitarios, que incluyen diligencias administrativas, judiciales, milicianas y de diálogo político. Tanto el posible desplazamiento como la afectación al territorio son riesgos verificables, susceptibles de ser desactivados por la vía de la gestión política y jurídica. En este sentido, es relevante recurrir al derecho internacional humanitario y los derechos humanos universales, como medidas no solamente preventivas, sino como elementos pertinentes en la negociación de alternativas y soluciones duraderas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha interpelado al gobierno mexicano en demanda de garantías para generar espacios de diálogo político en las comunidades y organizaciones indígenas, derivar acuerdos concretos, viables, verificables y efectivos para la resolución de conflictos y protección de sus derechos humanos. Ha demandado que se ponga límite a megaproyectos y concesiones que implican la extracción masiva de recursos naturales o bien la afectación y ocupación de tierras de vocación productiva que atenten contra la integridad de los patrimonios territoriales y bioculturales de los pueblos originarios. En este sentido, las resistencias y estrategias de defensa territorial de los pueblos indígenas del país han avanzado significativamente en tiempos recientes con formas novedosas y creativas que tienden a enlazarse. En algunas regiones se han adoptado acciones no convencionales encaminadas a la búsqueda del bienestar y la calidad de vida desde las propias comunidades en ámbitos tan heterogéneos como producción, consumo, comercialización,
construcción de viviendas, salud, manejo de riesgos socioambientales, rescate de saberes tradicionales, alimentación, nutrición y gastronomía y control de plagas, entre otros. Suelen funcionar con criterios de economía social y en ámbitos no dominados por el mercado global. Se basan en principios y valores como la cooperación, la solidaridad, la acumulación y distribución comunitaria de la riqueza, el respeto irrestricto por los recursos naturales, la democracia participativa, así como el comercio justo y orgánico.